Audio Jungle. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva charla Dínamo dedicada al derecho y emprendimiento. Hoy vamos a tener una interesante presentación del asesor legal de la Dirección de Incubación y Negocios, Tomás López, quien nos hablará de los aspectos legales ligados al emprendimiento y quien también nos entregará algunos tips muy útiles en esta materia para startups. Recordarles que este ciclo fue organizado en conjunto con la DIMPUC-B y la Facultad de Derecho de nuestra universidad y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, con el fin de democratizar el conocimiento en torno a temas legales que deben considerar los emprendimientos durante su puesta en marcha y desarrollo de sus negocios. Los invitamos a dejarnos sus preguntas en los comentarios, ya sea de Zoom, Facebook o YouTube, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio de conversación para resolver sus dudas o consultas. Ahora sí, sin nada más que agregar, le damos la bienvenida a nuestro expositor de hoy. Muy buenas tardes, Tomás. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Bien, a todas y a todos. Bien, bien, aquí estamos. Pasó rápido este ciclo. Ya estamos en la cuarta charla, así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Hoy me toca estar desde la vereda del expositor. Me había tocado dar la presentación de la primera y también moderar en la segunda, así que espero que hoy día los emprendimientos que nos acompañan se vayan con varios tips de utilidad para el desarrollo y puesta en marcha de los negocios. Solo a modo de contexto les quería comentar dónde estamos situados hoy. Hoy día yo estoy acá como asesor legal de la Dirección de Incubación y Negocios y quería contarles, como antes de comenzar con mi exposición, en qué consiste y de dónde estamos, situados, digamos, dentro de la PUCB. Bueno, la Dirección de Incubación y Negocios, voy a compartir pantalla solo para también probar de que todo esté bien. Ustedes me comentan si ya la pueden visualizar, ¿no? ¿Sí? ¿Rocío? Perfecto, Tomás. Ya, buenísimo. Entonces, lo que les comentaba, bueno, a modo de contexto, la Dirección de Incubación y Negocios es una unidad administrativa dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, que viene a responder la creciente necesidad del ecosistema de innovación, de emprendimiento, de transferencia tecnológica y desarrollo, y donde desde el año 2014, que es el año donde se crea, busca propiciar un espacio de desarrollo, un espacio que promueva el ecosistema de innovación y emprendimiento,
obviamente tratando de generar y ir apoyando, digamos, a emprendimientos que desarrollen soluciones de alcance nacional, regional e internacional. Y bueno, este apoyo lo materializamos a través de un equipo multidisciplinario que está compuesto por profesionales de diferentes áreas, donde yo, digamos, asumo un papel de asesoría legal, tanto administrativamente a la dirección como también a los emprendimientos que de alguna manera se vinculan con la DIN. Y también a través de infraestructura. Nosotros tenemos un espacio que está emplazado en el eje Brasil, que bueno, lamentablemente está a puertas cerradas hoy en día por el contexto de pandemia, pero sí tenemos un espacio propicio donde buscamos que exista esta sinergia, esta conexión entre estudiantes, académicos y emprendedores en torno a la innovación y el emprendimiento. Por lo tanto, cuento esto como para situarnos un poco, porque el desarrollo de la charla de hoy tiene por objeto dar ciertas consejos quizás o identificar ciertos aspectos que son relevantes en los emprendedores y que nacen un poco también de nuestra experiencia en el apoyo y en la interacción con emprendimientos. No tan solo, digamos, desde la dirección propiamente tal, comunidad administrativa, sino que en particular en las direcciones, perdón, en las unidades que la componen, donde está la incubadora de negocios Crisalis, el Centro de Emprendimiento e Innovación Abierta, PUCB se innova, el Maker Space, que es un espacio de prototipado que también recibe a mucho y apoya a muchos emprendimientos, y también el Cobol Atacama, que es una de nuestras áreas en la región del norte. Así que en ese contexto, como les comentaba, y desde mi rol dentro de la DIN, es que hoy día vengo a contarles como en términos bien generales aquellas temáticas que esperemos sean de interés de los emprendimientos. Entonces, básicamente, el desarrollo de mi exposición, que en virtud del tiempo no puede ser muy extensa, probablemente no vamos a profundizar como quisiéramos en cada una de las materias, dice relación primero con un tema relacionado a la estructura societaria y constitución de sociedad, que fue algo que se trató en la primera charla del ciclo, donde la profesora Camila Quijano nos contó en términos bien generales también aquellos aspectos relevantes respecto al proceso de constitución. Nos habló también de las estructuras societarias, entonces la idea es también hoy día hablar y entregar algunos tips en torno a esa temática. Lo otro tiene que ver con la limitación de responsabilidad, y que lo comento porque la idea es darle a conocer a los emprendimientos cuál es la importancia de formalizarse, digamos, de hacer esta transición de emprendimiento que opera bajo persona natural, digamos, y que de alguna manera durante el desarrollo toma la decisión de formalizarse y constituirse en una persona jurídica, independiente de sus formas. Por otra parte, la capacidad de atraer y retener talento, que es algo sumamente importante hoy en día. Como veremos más adelante en los emprendimientos, el motor es las personas que lo componen y que de alguna manera también materializan todas estas ideas y todo este desarrollo de prototipos, la comercialización y todo lo demás. Y por último, un aspecto también muy relevante que tiene que ver con la capacidad de atraer capital, cómo se financian los emprendimientos y de qué manera también tienen estos recursos para poder financiar sus actividades que les permitan poder desarrollarse. Entonces, en cuanto al primer tema, que tiene que ver con la estructura societaria y la constitución de sociedad, un aspecto sumamente importante y como les comentaba antes, fue el propósito también de la primera charla de este ciclo, es escoger el tipo de societario adecuado. Hoy en día existe una variada gama de sociedades en nuestra legislación. Nosotros cuando pensamos en diseñar este programa, solamente consideramos a tres, que son las sociedades por acciones, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sociedades de responsabilidad limitada, porque también de acuerdo a nuestra experiencia son los tipos que mayor presencia tienen, digamos, en los emprendimientos. Ahí también la profesora nos comentó en su oportunidad algunas encuestas que posicionaban a estos tres tipos de empresas como las más o las comúnmente conformadas por los emprendimientos. Por lo tanto, este es un aspecto súper importante y va a depender del tipo de emprendimiento. O sea, si por ejemplo estamos hablando de una sociedad por acciones, probablemente como se trata de una sociedad de capital, es un tipo societario más flexible, probablemente este tipo de empresa va a estar orientado a emprendedores que busquen el día de mañana incorporar nuevos socios, incorporar accionistas e inversionistas, por lo tanto tiene un enfoque importante a ese tipo de emprendimiento. La IRL, bueno, también es un tipo societario que se utiliza bastante, que tiene características
distintas. Obviamente puede ser conformada por una acción, por un socio, digamos, pero tiene ciertas restricciones o limitantes que la hacen, digamos, ser un tipo no tan escogido como las SPA, por ejemplo. Estoy hablando, obviamente, desde la experiencia de los emprendimientos que nosotros apoyamos. Y la sociedad de responsabilidad limitada, que también tiene características distintas, es una sociedad de personas, y a la pregunta de qué tipo escoger, bueno, va a depender de aspectos que tengan que ver con la naturaleza del emprendimiento y del negocio, como veremos un poquito más adelante. Sin duda, obviamente es un aspecto importante a considerar antes de iniciar el proceso de constitución. Otro aspecto importante dentro de este proceso de definir la estructura societaria es definir correctamente la razón social del objeto, y tiene que ver también con el punto anterior. O sea, la razón social hoy en día, la ley nos entrega ciertas limitantes respecto, por ejemplo, de las IRL. Debe tener el nombre del constituyente y del giro. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, también la ley nos plantea ciertas limitantes, que debe tener acompañado, digamos, la denominación limitada al final de la razón social. Y en el caso de la SPA, donde existe también, mejor dicho, una mayor flexibilidad en cuanto a la definición de la razón social. En cuanto al objeto, ocurre algo particular. En el caso de las EIRL, se denomina que el objeto es un objeto único, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las SPA o en las sociedades de responsabilidad limitada, donde se puede determinar un objeto múltiple. Otro aspecto súper importante en este proceso tiene que ver con la distribución del capital social. ¿Cuál va a ser el aporte de los socios? ¿En qué medida? ¿En qué proporciones? ¿Si va a consistir en dinero? ¿Si va a ser en bienes? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un accionista o algún socio previo a constituir una sociedad tiene, por ejemplo, una marca registrada y que es de su dominio? ¿La puede aportar? Bueno, eso es un aspecto también importante a considerar en el procedimiento previo al proceso de constitución. Asimismo, también si puedo aportar mi trabajo o mis servicios, digamos, los puedo poner a disposición de la sociedad, y si eso se puede valorizar y puede considerarse como un aporte, digamos. Otro punto importante también es la distribución de las utilidades y las pérdidas. Acá también existe una regla que nos entrega la legislación, que tiene que ver con que las utilidades y las pérdidas, por regla general, se determinan en atención al monto que se aporta, digamos, a la participación que tiene cada socio o accionista dentro de la empresa. Aun cuando esas reglas también pueden ser modificadas, porque como ya sabemos, el contrato, o sea, perdón, la sociedad es un contrato, por lo tanto, aquellas disposiciones, digamos, que no están prohibidas, obviamente las partes las pueden regular en sus estatutos o en las posteriores modificaciones que los modifiquen. Otro aspecto también relevante es el régimen de administración. Y acá yo señalo que tiene que ser pertinente a la realidad del emprendimiento. Muchas veces hemos visto que el tema de la administración muchas veces es como una piedra en el zapato. ¿Por qué? Doy el ejemplo. Por ejemplo, en el caso de sociedades que están conformadas por 3 accionistas y donde 3 de ellos tienen la administración, digamos, legal y de manera conjunta, eso es un dolor de cabeza, porque significa que los 3 tienen que concurrir a un acto, suscribir un contrato, digamos, porque de esa manera van a poder obligar a la sociedad. Entonces, la cara opuesta, o el otro extremo, digamos, es que existe una representación indistinta. Pero claro, va a depender también de lo que los socios acuerden. Lo que yo digo acá es que sea pertinente, porque pasa, y nos ha pasado muchas veces, que los emprendimientos dicen, bueno, pero nosotros nos queremos administrar a través de un directorio. Ya, pero ¿cuántos socios son? Somos 2. ¿Tendrá sentido que un directorio administre una sociedad que está conformada por 2 accionistas? Yo creería que no. Por lo tanto, también es un aspecto que es importante que se considere, obviamente, en el momento previo a la Constitución. Y por último, la definición de la modalidad de constitución es importante. Históricamente, hasta el año 2013 existía una única forma de constitución, denominado el sistema tradicional, a través de escritura pública, inscripción en el registro de comercio del conservador de bienes raíces y publicación en el diario oficial. A contar del año 2013 se dio origen, digamos, a un nuevo sistema, el sistema simplificado, o el denominado empresa en un día, que tuvo por objeto disparar un poco la creación, desburocratizar también los procesos de constitución y hacer más accesible también el trámite de constitución de empresa, y a un costo obviamente mucho más bajo. Por lo tanto, también es importante definir cuál es la modalidad
que se va a utilizar para constituir la sociedad. Ahora, claro, atendemos a lo que comentaba antes, ¿qué tipo de sociedad debo escoger para mi emprendimiento? Bueno, acá nos vamos a una clasificación principal de sociedad, y si estamos hablando si el foco se centra en las personas o en el capital, ¿ya? En las sociedades de personas lo relevante son las personas que la componen. Yo voy a conformar una sociedad contigo, Rocío, porque tenemos a lo mejor un nivel de amistad, o porque yo sé que tus aptitudes son perfectas para complementarnos, digamos, en el desarrollo de nuestro emprendimiento, por lo tanto, el foco está en las personas. Por ejemplo, o sea, un ejemplo claro de sociedad de personas son las sociedades de responsabilidad limitada. A contrario censo, en las sociedades de capital, donde ahí me tomo de las sociedades por acciones, lo interesante o lo importante o lo relevante en este caso es el capital, es el dinero, es lo que se aporta, digamos, a la sociedad, y particularmente en las SPA o las sociedades por acciones, perdón, o en las sociedades anónimas, digo, existe una libre transferencia, por lo tanto la entrada y salida de socios es algo muy común, y la verdad que no importa mucho, digamos, en ese sentido, quién sale y quién se incorpora, digamos, en la empresa. Ahora, va a depender si en el futuro también se busca incorporar nuevas personas al emprendimiento. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa individual de responsabilidad limitada, difícilmente la ley establece que solamente puede estar conformada por una persona, por lo tanto, no va a ser posible que se incorpore un nuevo socio, digamos, a la empresa, y necesariamente va a tener que transformarse en una otra sociedad que sí lo permita. Por lo tanto, si en el futuro se busca generar una incorporación o sumar personas a la empresa, también va a ser determinante esta pregunta, de qué tipo debo escoger para mi emprendimiento. Respecto a la razón social, como les comentaba antes también, existen sociedades que permiten tener un nombre más atractivo y llamativo. Ahí me tomo también de las sociedades por acciones, que entregan mayores flexibilidades, menos restricciones en cuanto a la razón social, a diferencia de las IRL, por ejemplo. Y con respecto al objeto, algo que también había mencionado antes, sociedades con objeto único, la IRL, a diferencia de la SPA o la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que permiten más bien desarrollar actividades diferentes entre sí, o de objeto múltiple. Y acá, claro, la SPA como sociedad está pensada para ser una empresa flexible en diversos ámbitos, la entrada y salida de socios, como les comentaba recién, en las formas de administración, también en de qué manera, por ejemplo, puedo ceder mis acciones. Por regla general tampoco necesito pedir autorización de los demás accionistas, a menos que se estipule algo contrario. Por lo tanto, yo ahí me atrevería a decir, y me tomo también de lo que me toca ver dentro de la dirección con los emprendimientos que apoyamos, es que la mayor cantidad de los emprendedores están conformados por sociedades por acciones, porque facilita precisamente ese aspecto. Ahora, claro, hay otra pregunta que también es importante, que había mencionado en los puntos anteriores, es ¿qué sistema escojo? Si es sistema tradicional o simplificado. Acá yo solamente hago un paralelo. Hay algunos mitos que con el tiempo se han ido desvirtuando. Como les comentaba, en el año 2013 en adelante comenzó a operar este sistema simplificado, que en algún momento, claro, generó algunas desconfianzas porque era un sistema nuevo, bueno, sigue siendo, digamos, un formulario que uno completa a través de la plataforma de registro de empresas y sociedades, ingresa los datos, hay muchas sugerencias, y posteriormente tú lo descargas y tienes tu estatuto, a diferencia de el sistema tradicional, que tiene, obviamente está reducido a escritura pública, obviamente hay un registro de comercio también, por lo tanto genera un poco de desconfianza. Ahora, en cuanto a las ventajas del sistema simplificado, ¿qué podemos decir? Bueno, es una creación garantizada de tu empresa en un día y con bajo costo, que fue precisamente lo que buscaba esta ley. Lo segundo es que el trámite puede realizarse 100% en línea. Eso es una realidad hoy en día. A propósito también de la situación de pandemia, la plataforma hoy en día permite comprar firmas electrónicas avanzadas a un bajo costo, y puedes constituir la empresa, digamos, sin tener que ir presencialmente a una notaría. Como les comentaba recién también, los formularios pueden ser completados por cualquier persona que se encuentre registrada como usuario en el portal y que cuente con su clave única, o usuario registrado en el Servicio de Impuestos Internos. Por otra parte, las sociedades que están constituidas por este medio no requieren la publicación en el diario oficial. Es una formalidad que no se exige a través de este sistema, y tampoco requiere que sean inscritas en el registro de comercio del conservador de bienes respectivo. Acá el registro de estas empresas y sociedades la lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y ahí hay una particularidad que no lo menciono ahí, que precisamente tú en la plataforma puedes descargar estatutos, descargar certificados de vigencia
con tan solo un clic y sin costo. Ahora, ¿qué desventajas se visualizan de este sistema? Es que necesariamente no comprende una asesoría personalizada. O sea, perfectamente cualquier persona, como yo decía ahí, que esté inscrita, que tenga su clave única, puede ingresar, completar el formulario. Incluso la misma plataforma es muy amigable, te entrega ciertas sugerencias de cláusulas. Entonces uno puede ir pinchando perfectamente y puede, digamos, finalizar el trámite y tener su sociedad constituida en poco tiempo y a bajo costo. Ahora, ¿por qué es una desventaja? Porque también hemos detectado muchos problemas por parte de los emprendedores, de las personas que no se asesoran y que a través de la plataforma van, digamos, muchas veces por instinto o por lo que la misma plataforma sugiere, van avanzando y terminan con el trámite y finalmente hemos detectado, como les decía, varios errores en ese sentido. Otra desventaja es que a la fecha no se pueden crear todos los tipos de sociedad existentes en nuestra legislación. Eso ha ido en aumento, en un comienzo eran menos, con el tiempo se han ido incluyendo algunas otras, así que, pero todavía sigue existiendo, digamos, que no se permiten todos los tipos de empresas. Esto yo creo que es más un mito, y es que en algunos casos genera desconfianza en terceros que quieran contratar con empresas e invertir capital en ellas. Digo que es un mito porque, por ejemplo, nosotros tenemos varias empresas que están constituidas por el sistema simplificado dentro de nuestro portafolio de emprendimientos y que han han logrado levantar capital sin ningún problema. Por lo tanto, puede que exista un poco de desconfianza hoy en día, pero yo creo que eso se ha ido disminuyendo con el tiempo. Y alguna otra desventaja que es que algunas instituciones bancarias exigen la acreditación de al menos 6 meses de movimiento en su declaración mensual de IVA para la apertura de cuentas. Bueno, esto también ocurre un poco con las empresas, digamos, que están constituidas por el sistema tradicional. Hay algunos bancos que ponen ciertas trabas, hay algunos que también exigen ciertos requisitos, va a depender también de la institución bancaria. Pasa también que hay muchos bancos que tienen hoy en día áreas de emprendimiento, que apoyan más bien emprendimientos y que han derribado, perdón, algunas barreras en cuanto a la apertura, por ejemplo, de cuentas corrientes o la solicitud de crédito. Ahora, un segundo punto tiene que ver con la limitación de responsabilidad. Y aquí, como les decía, la importancia de constituirse. ¿Y por qué? Porque yo menciono ahí que en negocios innovadores, o incluso en los que no son innovadores, pero en emprendimientos en general se asumen riesgos y compromisos económicos importantes. Y lamentablemente existe una alta tasa de falla en el desarrollo de emprendimientos. Hay muchos emprendimientos que invierten mucho dinero y que no logran, digamos, cumplir con sus expectativas y lamentablemente tienen que cerrar sus empresas o cerrar sus emprendimientos porque no logran los resultados que ellos quisieran. Por lo tanto, es importante ahí asegurar que los bienes del emprendedor y su familia no están en riesgo si las cosas salen mal. ¿Por qué menciono ahí a la familia? Porque más adelante cuando veamos las fuentes de financiamiento, generalmente los emprendimientos en etapas tempranas se financian por préstamos o por aportes que hacen la familia, los family foods and friends que le llaman, o incluso también muchos de ellos revientan las cuentas corrientes, donde de alguna manera tratan de juntar lucas para poder echar a andar el negocio y resulta que pasa en muchos casos que no es exitoso y tienen que asumir ese riesgo. Por lo tanto, ¿cuáles soluciones vemos nosotros acá y que tiene que ver con, desde el punto de vista patrimonial? Es que conformar una empresa jurídica, una persona jurídica más bien, que permita, entre otras cosas, proteger el patrimonio de los socios que la componen. O sea, ya sabemos que es un resguardo importante, sabemos que la responsabilidad es hasta el monto de los aportes que realizaron los socios o a los accionistas a la empresa, por lo tanto hay una diferenciación entre el patrimonio personal de la persona natural, socio accionista, y el patrimonio de la empresa. Eh, Ahí también, bueno, se mencionan los tipos de empresas, que volvemos a repetir, la IRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la SPA, la SA, entre otras. Y otro aspecto importante es en tratar de evitar firmar garantías personales que comprometan el patrimonio directamente de los socios o accionistas de la sociedad. Eso ocurre cuando la sociedad, por ejemplo, suscribe o solicita un crédito en el banco y suscriben, digamos, como codeudores solidarios y de alguna manera también en el caso del no cumplimiento del pago por parte de la empresa, el banco, digamos, acciona en contra de los codeudores. Acá hay otro aspecto que también es importante y que es la capacidad de atraer y retener talento. Como les comentaba también, atraer talento y conformar equipos resulta elemental para el éxito de los emprendimientos. Y generalmente los emprendedores se ven enfrentados a diferentes dificultades.
O sea, generalmente, y esto no es algo que no es algo novedoso, digamos, no existen los recursos suficientes para igualar los sueldos del mercado. En algunos casos ni siquiera para aproximarse a los sueldos del mercado. En cuanto a la infraestructura y los beneficios, tampoco, no son comparables con las grandes empresas. Y también es muy difícil dificultar, o sea, es una dificultad, perdón, garantizar la estabilidad en el tiempo. Por eso me mencionaba lo de retener talento. Muchas veces las personas están de paso, no hay esa retención, no permite poder eh, eh, retener y obviamente sacar el mayor provecho posible, digamos, a un buen elemento, porque por un tema remuneracional o de horario que no permite, digamos, contar con él por más tiempo. Entonces, ¿qué soluciones vemos acá? Bueno, lo que se ha hecho muy común este último tiempo, de un tiempo a esta parte, tiene que ver con la posibilidad de ofrecer planes de compensación, los famosos stock options. Hay muchas empresas que utilizan esta figura, así como también el vesting, para retener y motivar a los colaboradores. Básicamente, se configuran contratos que permiten a los trabajadores o a los colaboradores, más bien después de un tiempo en la compañía, poder ir tomando una opción de compra de un cierto capital de la empresa. Por lo tanto, eso también es un instrumento súper útil porque permite también que el colaborador se comprometa o que tenga un, digamos, un sentido de pertenencia mayor en la compañía, y eso también puede ser como una especie de compensación para que se pueda proyectar en la empresa. Y por último también que creo que es importante es priorizar el estilo de vida, o sea, entregar ciertas libertades, flexibilidades, proyección y desafío personal. Hoy en día, por un tema de contexto sanitario, muchos de nosotros, y me incluyo también, estamos trabajando desde nuestras casas. Antes era algo que no se veía tan posible, por lo tanto, utilizar, por ejemplo, el tema del teletrabajo hace un tiempo atrás, y bueno, aquellos que cuando volvamos a la normalidad lo deseen mantener, seguramente también va a ser alguna forma de poder dar esta especie de flexibilidad en cuanto a la presencialidad del trabajo. Bueno, y acá el cuarto punto tiene que ver con la capacidad de atraer capital. Acá dice que la capacidad de obtener capital es clave en etapas tempranas y también en las etapas de consolidación. Acá solamente menciono algunas formas de financiamiento, lo que les comentaba sobre los ahorros del emprendedor, se denominan bootstrapping, los créditos personales, las tarjetas de crédito y los familiares y los amigos que en etapas tempranas confían y se ponen la mano en el bolsillo y también apoyan a los emprendedores que están iniciando sus negocios. Por otra parte, el financiamiento estatal, y pongo acá Corfo porque es el principal aliado de nosotros también como unidad. Trabajamos bajo el alero de Corfo, trabajamos directamente con ellos, administramos fondos de Corfo y también somos, a través de Crisali, somos, por ejemplo, entidades patrocinadoras de proyectos semilla. Existen también programas regionales de apoyo al emprendimiento, los subsidios semilla de asignación flexible, Startup Chile, que también es una iniciativa de Corfo, u otras líneas de financiamiento que también permiten a los emprendimientos poder echar a andar sus negocios y también consolidarlos. Y por otra parte también encontramos los inversionistas ángeles, perdón, los Ventures Capital, Corporate Ventures, los Equity, Capital de Crecimiento, que también son otras formas de poder atraer capital en etapas probablemente un poco mayores, o sea, de mayor desarrollo, si lo mismo. Acá solamente una imagen en qué consiste, digamos, el ciclo de financiamiento de las startups, donde acá vemos el famoso Valle de la Muerte, que es la etapa crucial o más difícil de la cual todos los emprendedores hablan, donde dicen que, bueno, superando el Valle de la Muerte, el ascenso debiese ir, digamos, hacia arriba, ascenso. Por lo tanto, después de ese punto de quiebre debiese existir un proceso de crecimiento, de maduración. Por lo tanto, acá durante ese proceso de Valle de la Muerte nos encontramos con estos inversionistas ángeles o los family Foods and Friends, o los Capital Semilla, y posteriormente ya en una etapa posterior, superado este famoso Valle de la Muerte, nos encontramos con la etapa de crecimiento y maduración donde entran estos famosos capitales de riesgo. Ahora, en cuanto a los aumentos de capital y la búsqueda de financiamiento privado, creo que es importante también hacernos estas tres preguntas. O sea, definir la forma de financiar una sociedad por acciones, por ejemplo,
que es lo que mayormente se realiza, es preguntarnos para qué. O sea, ¿para qué quiero levantar capital? ¿Para qué necesito recursos? ¿Qué lo voy a hacer, qué voy a hacer con ellos? ¿Cuándo lo voy a realizar? ¿Y cuánto capital necesito? Que también es una pregunta importante. O sea, si no tenemos resueltas esas preguntas, es difícil tomar una decisión de querer incorporar a un inversionista a la sociedad. Entonces, el aumento de capital conlleva necesariamente una modificación de estatutos y se realiza, por regla general, mediante una junta extraordinaria de accionistas. Entonces, la suscripción y pago de las acciones emitidas por la sociedad en los plazos, se debe realizar en los plazos que indiquen los estatutos. Ahí también es importante definir el cuándo, porque muchas veces estos aumentos de capital se realizan cuando ya existe un inversionista dando vuelta, digamos, alrededor del emprendimiento. O muchas veces lo que hacen los emprendedores es ir un paso adelante, aumentar capital, y como existe un plazo, digamos, de suscripción de las acciones, una vez aumentado el capital, ellos salen a buscar inversionistas. Hay muchos espacios también donde se promueve esta interacción entre inversionistas y emprendedores, las incubadoras de negocios, las aceleradoras de negocios, los venture capitals. Hoy en día existe un ecosistema bastante robusto en ese aspecto, así que, y existen también múltiples plataformas que promueven el levantamiento de capital, así que en ese sentido es algo que ya está presente hace mucho tiempo. En cuanto a los efectos del aumento de capital, bueno, la inyección de recursos permite un crecimiento a un ritmo acelerado. Eso es una realidad. Probablemente un emprendedor o un emprendimiento que tiene un financiamiento o recursos acotados va a crecer a un ritmo mucho más lento o más pausado de un emprendimiento que tiene mayor capital para poder desarrollar prototipos de manera más acelerada, para llevar productos al mercado, etcétera, etcétera. Comprar maquinaria, indumentaria, etcétera. Por otra parte, otro efecto es que el aumento de capital y la suscripción de acciones por parte de inversionistas o de terceros que desean invertir en la empresa genera una ilusión en la participación accionaria de los accionistas existentes previos al aumento de capital. Eso también es algo que es importante que los emprendimientos evalúen, que saquen ahí la calculadora y de alguna manera también traten de no perder el sartén por el mango, por decirlo de algún modo, en términos bien coloquiales, como, bueno, de qué manera yo estoy dispuesto a que un inversionista se incorpore a la empresa, pero de qué manera también, o sea, cuánto estoy dispuesto a entregar, pero también de qué manera necesito mantener el control de la empresa, o de qué manera voy a haber limitado, o cuánto voy a haber limitado el poder de decisión de mi empresa. Eso también es súper importante que se lo pregunten los emprendedores. Bueno, y acá algunas consideraciones. Las startups en estado inicial normalmente no son consideradas sujetos de crédito para las instituciones financieras, por lo tanto, en primer término, muchas veces es difícil que una empresa recientemente constituida vaya a un banco y que el banco decida, digamos, entregarle un crédito de consumo. Por lo tanto, se recurren a otras herramientas como las que habíamos mencionado anteriormente. Gran parte de los financiamientos tempranos son realizados antes de generar utilidades, incluso antes de generar las primeras ventas. Ahí es donde están también los inversionistas ángeles que generalmente también ponen el interés en un emprendimiento, ven proyección y también se hacen parte de él. O sea, esa es la idea. Muchas veces se hacen etapas tempranas, como decía anteriormente, pero también en fases de desarrollo y de consolidación. Y bueno, es un proceso de financiamiento que comprende diversas etapas con participantes de distinta naturaleza, familiares, gobiernos, profesionales e inversionistas, que es algo que también ya habíamos visto en la lámina anterior. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes en los emprendimientos? Esto es como muy general, probablemente haya muchos otros, sin embargo yo considero acá algunos que para mí, según mi criterio, son relevantes. O sea, la falta de designación del representante y la definición adecuada de las facultades de administración. Acá hay que tener súper claro que no significa que porque yo cometa un error, por ejemplo, al momento de constituir o alguna disposición en los estatutos de la sociedad, eso no sea modificable. O sea, es un contrato, el contrato de mutuo acuerdo puede ser modificado, hay diferentes formas de hacerlo, si es por sistema tradicional o por sistema simplificado, se puede realizar, ¿ya? Pero también se pueden evitar esos errores, porque muchas veces esos errores significan dinero y tiempo, y por lo tanto la idea es que los traten de evitar, que traten de evitar esos riesgos, que traten de evitar generar esos desembolsos de dinero. Por lo tanto, ahí también
ese aspecto es importante, o sea, definir bien el estatuto, quién es el representante legal, muchas veces queda ahí en el aire y no se designa a la persona que va a asumir la administración de la sociedad. Y también el tema de las facultades de administración. Por ejemplo, lo que hemos visto en la plataforma Empresa en un Día es que entrega ciertas facultades, digamos, y te entrega un número limitado, pero claro, ha pasado que muchas veces han habido emprendimientos de que van al banco y hay alguna observación que le hacen y tienen que modificar los estatutos, por lo tanto es importante también tomar en consideración ese punto. Establecer formas de administración que no se ajusten a la realidad de la empresa, lo que hablábamos recién. La idea es que sea que exista la menos burocracia posible. Me tomo el ejemplo del directorio. Si es una empresa con pocos accionistas, creo yo que no vale la pena tener que definir a un directorio como un ente administrador. Definir correctamente el mecanismo para resolver eventuales controversias es algo también importante. Sabemos que los conflictos societarios, los conflictos entre socios no se resuelven por la justicia ordinaria, sino probablemente habría muchas filas en tribunales para que los socios solucionen sus problemas. Y ahí obviamente el arbitraje es quien toma, digamos, esta manija y también es importante, muchas veces se define en los mismos estatutos quién va a ser el cuerpo de arbitraje que va a resolver esa eventual controversia. O me ha tocado ver también en algunos casos, como empresas que se constituyen por el sistema simplificado, donde han definido, por ejemplo, que alguno de los socios va a definir el problema. Pero claro, ahí no opera porque tiene que ser un tercero imparcial y en ese caso no se estaría cumpliendo esa regla. La omisión de ciertos elementos esenciales que dispone la ley para la constitución de sociedades, eso también es importante, si bien existe la forma de poder sanear los errores o las omisiones, también se han visto muchos errores en ese sentido de no considerar información o antecedentes o requisitos que la ley establece para poder constituir. Acá algo que también comentaba, que más adelante veremos, pero lo comentó Macarena Rosenkrantz de la OTL en la sesión anterior. Es súper importante el definir estrategias de protección de activos de propiedad intelectual. Es algo que muchas veces los emprendimientos no lo toman en consideración de manera prioritaria y es algo que es sumamente importante, así que eso también es uno de los principales errores que no se deberían cometer. Y otro aspecto que tiene que ver con lo que hablaba hace un ratito atrás sobre el control de la startup con posterioridad a los procesos de levantamiento de capital e incorporación de nuevos accionistas. Ahí ver también el tema de la dilución, de qué manera o cuánto estoy yo dispuesto a entregar y qué es lo que quiero mantener, digamos, dentro de mi participación en la empresa. Y acá la importancia de hacerlo bien. O sea, muy probablemente la sociedad que constituyas, independiente de sus modificaciones, te va a acompañar por el resto de la vida. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo deseable es que la propiedad intelectual desarrollada por la sociedad y su equipo sea de dominio de la empresa. Eso también, lo ideal es que sea de esa manera, porque se considera un activo que pueda ser avalado en dinero, obviamente. Y hacerlo mal, en general, lleva a pensar en el famoso refrán de lo barato cuesta caro. Claramente, como decía antes, en el sistema simplificado, si no te asesoras, tú a completar el formulario, vas a constituir tu empresa y probablemente haya muchos errores el día de mañana y vas a tener que contratar a un profesional después para que te arregle, digamos, lo que hiciste mal. Por lo tanto, hay un claro ejemplo de esa premisa. Y para evitar todos estos errores o digamos, omisiones, qué sé yo, relacionados o vicios quizás de todos estos procesos, es siempre asesorarse con profesionales que apoyen a los emprendimientos durante este proceso independiente de la modalidad de constitución. Y no solamente en el proceso de constitución, sino que también en el proceso de desarrollo. Veremos más adelante algunos contratos que generalmente se utilizan por parte de los emprendedores y también ahí en ese momento es importante asesorarse con un profesional. No sé cómo vamos con el tiempo. Bueno, en cuanto a la parte ya final de la exposición, contarle como en términos generales cuáles son los principales contratos que suscriben los emprendimientos. Yo he escogido 4 en esta oportunidad, los famosos acuerdos de colaboración o joint ventures, los pactos de accionistas, los acuerdos de confidencialidad y las cláusulas de propiedad intelectual.
Entonces, en cuanto a los acuerdos de colaboración, bueno, la colaboración es esencial para el desarrollo de los emprendimientos, sin duda. Sin duda es importante generar estas sinergias entre diferentes instituciones de un emprendimiento, por ejemplo, que tiene un prototipo y necesita implementarlo, probarlo, testearlo en alguna empresa, y esa empresa a su vez también tiene un dolor dentro de su proceso que necesita digamos, probar eventuales soluciones. Bueno, ahí hay una forma de colaboración. Si es que hay algún, por ejemplo, emprendedor que tiene un servicio y hay otro emprendedor que tiene un servicio complementario, bueno, perfectamente pueden, a través de la colaboración, poder potenciarse de manera conjunta. Entonces tiene por objeto la obtención de beneficios comunes, compartiendo el riesgo que conlleva toda operación empresarial en función de una estructura concreta a través de la cual acuerdan desarrollarla. Pueden participar dos o más entidades que declaran un interés común. Debe ser suscrito como todo contrato por los representantes legales de las sociedades y entidades participantes. Las partes ponen a disposición sus capacidades, recursos y colaboración para llevar a cabo una actividad comercial determinada. El acuerdo puede considerar una proyección de corto, mediano y largo plazo. Y algo importante es que las partes mantienen su individualidad e independencia jurídica, pero obviamente actúan bajo ciertos lineamientos previamente establecidos, generando derechos y obligaciones recíprocas entre las partes. Bueno, acá también hay algo que es sumamente importante y que sirve como el pacto accionista sirve como un instrumento para poder, en muchos casos, prever situaciones incómodas o que eventualmente puedan generar algún conflicto en el desarrollo de un emprendimiento. Eh, el pacto accionista se define como un acuerdo donde uno o más accionistas de una sociedad, en este caso por acciones o anónima, acuerdan regular sus relaciones, ya sea entre ellos o entre ellos y la sociedad. ¿Ya? Es un instrumento complementario a los estatutos de la sociedad, y que es bastante utilizado por los emprendimientos precisamente por lo que le contaba. O sea, tienen que anticiparse porque claro, pasa que muchas veces cuando se constituyen las empresas o las sociedades, las relaciones entre ellos son muy buenas, están todos, digamos, mentalizados a cumplir un objetivo final, con miras, digamos, a obtener alguna retribución, qué sé yo, a cumplir una meta, pero puede que en el camino hayan ciertos tropiezos que hagan necesario tener algún documento, algún instrumento complementario como es el pacto de accionistas que les ayude a poder solucionarlo o a prever situaciones riesgosas. Entonces, por regla general, los pactos de accionistas regulan una parte de la limitación a la transferencia de las acciones. Es muy común, por ejemplo, que los pactos de accionistas establezcan disposiciones que obliguen, por ejemplo, a algún accionista que quiere desprenderse de sus acciones, venderlas a un tercero, por ejemplo, que necesariamente deba ofrecerlas de manera preferente a los accionistas de las empresas, a los accionistas existentes, perdón, de la sociedad. Asimismo, por ejemplo, si reciben alguna oferta de algún inversionista, de qué manera se proteja al inversionista, perdón, al accionista minoritario, de poder también ser partícipe de esa oferta que está haciendo el tercero. Por lo tanto, ahí también hay una, hay una consideración importante que puede ser prevista por los pactos de accionistas. En cuanto a los aportes, la inversión y la distribución de utilidades, también el pacto de accionistas puede ir más allá de lo que mencionan los estatutos en cuanto a esa materia. Se pueden incluir también pactos de buena fe, la confidencialidad de los socios, la no competencia, es decir, que alguno de los socios no pueda desarrollar actividades que tengan que ver con el giro de la empresa. Por lo tanto, también eso se utiliza bastante. Asimismo, por ejemplo, alguna cláusula que tenga que ver con algún proceso de expansión, por ejemplo, si el día de mañana alguna empresa o algún emprendimiento quiere aterrizar en algún otro mercado, por ejemplo, de Latinoamérica o de Europa o Norteamérica, la idea es que también, por ejemplo, se pueda estipular de que no lo va a poder hacer sin que también se incorpore a los otros accionistas que pertenecen al pacto. O sea, eso se pueden denominar como pactos de buena fe. También ocurre lo mismo con las declaraciones y garantías para los accionistas. Se pueden establecer también ciertas disposiciones que atiendan a precisamente entregar las garantías y validez e incumplimiento. Se pueden establecer incluso algunas sanciones en cuanto
a ciertas conductas que desarrollen los accionistas que vayan en contra a las disposiciones que establece el pacto. Por lo tanto, en este sentido yo creo que es un elemento a considerar, es un instrumento que es bastante utilizado y que se recomienda mucho para, como les decía, prever este tipo de situaciones o situaciones riesgosas. Bueno, algo que también había comentado Macarena en la sesión anterior, con respecto en su oportunidad con respecto al secreto comercial, el secreto empresarial. Esto es algo que sí o sí los emprendimientos deben tener bajo la manga, tener siempre un acuerdo de confidencialidad con el objeto de proteger información considerada relevante para el negocio del emprendimiento. O sea, sí o sí, al momento de que se sienten, incluso muchas veces a negociar o a conversar o a evaluar una eventual colaboración o un eventual negocio, es importante que suscriban o que exijan suscribir a la contraparte un acuerdo de confidencialidad. Muchas veces ocurre que es el emprendimiento quien revela información. Puede también que sea información que ambas partes revelan. O sea, la naturaleza, digamos, es, o lo que busca este acuerdo, este instrumento es proteger precisamente esa información y puede tener, por una parte, la figura de un instrumento autónomo, es decir, un acuerdo específico que regule estas materias, o también puede incorporarse en disposiciones o cláusulas de confidencialidad en contratos de diferente naturaleza. Es muy común en los contratos de trabajo, es muy común en los contratos de prestación de servicios, en los acuerdos de colaboración también. Por lo tanto, es algo que sí o sí tienen que considerar los emprendimientos porque además proporciona una mejora, una ventaja competitiva para las startups. En cuanto a las recomendaciones respecto a los acuerdos de confidencialidad, es enumerar expresamente las prohibiciones respecto del uso de la información a la que se tenga acceso, con detalle, con precisión, qué conductas están prohibidas, también resguardar la divulgación que hace, por ejemplo, una empresa. Si yo estoy suscribiendo, por ejemplo, un contrato de confidencialidad con una empresa, el cuidado que ella deba tener respecto de las personas que trabajan dentro de esa empresa y el deber de confidencialidad que también sea extensivo para ellos. Se sugiere establecer acuerdos con vigencia indefinida, mientras obviamente la información tenga la calidad de confidencial, y utilizar esta herramienta siempre y cuando se divulgue información de carácter relevante y sensible para el negocio o el emprendimiento. Y por último también, o como otra recomendación, es rotular e identificar la información que tenga ese carácter. Hay algunos sellos de agua que si por ejemplo se incorporan en los documentos, o documentos encriptados, por ejemplo, esa también es una forma de poder identificar y rotular esta información. Y bueno, algo que también es importante, que fue parte de una de las charlas del ciclo de las charlas Dínamo, es que muchas veces los emprendimientos generalmente no consideran a la propiedad intelectual como un aspecto relevante, y eso es un error. Eh, Se focalizan primero en aspectos financieros, lógicos y comerciales, relegando la protección de los activos intangibles. O sea, es importante, como mencionaba anteriormente, definir una estrategia de propiedad intelectual. En la mayoría de los emprendimientos, la propiedad intelectual es uno de los elementos más valiosos. Muchas veces los emprendimientos nacen a propósito de una idea que posteriormente se materializa, y esa idea que se materializa, que consiste en un activo intelectual, probablemente es el corazón del emprendimiento. Por lo tanto, sea patente de invención, sea marca comercial, sea un modelo de utilidad, es importante generar una estrategia de propiedad intelectual que permita poder resguardar ese activo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, 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 tienen por objeto, digamos, estas cláusulas, determinar la titularidad de los activos de propiedad intelectual que eventualmente puedan generarse a través de una relación determinada. Por ejemplo, en un contrato de desarrollo, si yo contrato a un desarrollador para que confeccione algún programa computacional, por ejemplo, o a un diseñador gráfico para que elabore determinadas piezas gráficas para mi emprendimiento. O sea, ese tipo de desarrollos, por ejemplo, tienen que estar obviamente asociados a un contrato que en este caso, no sé, un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, que incluya cierta cláusula de confidencialidad donde establezca expresamente que el resultado de ese encargo, en este caso, radica en la persona que lo está contratando. Y, como bien decía, reviste importancia en contratos de desarrollo, prestación de servicio y contratos de trabajo. Ahí también es algo importante, pese a que la ley
de propiedad intelectual, la ley 17.336 y 19.039 establecen ciertas reglas respecto de quién es el titular o el autor en el caso de la ley de propiedad intelectual de las obras que se desarrollen en este marco. Es importante, o al menos yo lo sugiero, es que se expresen en un determinado contrato, se incluya, digamos, para que no dé lugar a dudas. Bueno, eso en términos generales, no sé cómo voy con el tiempo, pero al parecer ya estoy ok. Así que les doy muchas gracias. Espero que haya sido en este breve espacio de tiempo útil para todos quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias, Tomás. Ahora damos lugar a las preguntas. A Buenísimo. mí me llegó alguna. Claudio nos pregunta, ¿cuál es el mecanismo si quiero pagar con acciones a colaboradores como pago cuando entregan un trabajo, como por ejemplo a un programador? ¿Cuál es el mecanismo si quiero pagar con acciones a colaboradores donde tengo un trabajo como programador? Bueno, ahí hay que distinguir, pues, o sea, si es que, por ejemplo, esta persona, si es un colaborador que está vinculado con la empresa a través de una relación laboral, eh, por ejemplo, ahí podría emplearse lo que yo les hablaba recién, o lo que les mencioné en la presentación, estas famosas stock options o opciones de compra, donde en definitiva yo, más allá de pagar una remuneración, por ejemplo, al colaborador que está conmigo, eventualmente puedo establecer o dar origen a opciones de compra que permitan que él el día de mañana, o cuando él, digamos, o de acuerdo a cómo se estipule, pueda poder ejecutarla y pueda de esa manera entrar de acuerdo a lo que se estipuló en ese contrato de vesting o de opción de compra, que pueda entrar, digamos, en algún porcentaje y se transforme como parte de accionista o socio de la empresa. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tipo de empresa usualmente suelen crear las startups? Y en base a ello, ¿qué tipo de empresa recomiendas tú formar? Uy, difícil pregunta. O sea, van dos preguntas. La primera, ¿qué tipo de empresas o qué tipo de sociedades comúnmente constituyen los emprendimientos? Al menos desde mi experiencia, yo creo que el tipo societario más común es la SPA. Al menos lo que ocurre en los emprendimientos que están con nosotros en Crisalis, eh, es el tipo que más presencia tiene. ¿Y por qué? Porque finalmente es un tipo mucho más flexible. Les hablaba recién yo de la razón social, del giro comercial, de la facilidad que tiene para poder administrarse, la facilidad que tiene también de poder incorporar nuevos accionistas a la empresa. Por lo tanto, eso es la primera pregunta. A la segunda pregunta, que es, ¿cuál recomendaría yo? Va a depender del tipo de emprendimiento o la naturaleza del emprendimiento. Porque si, por ejemplo, lo que le hablaba recién, pues el giro comercial, ¿qué pasa con el giro comercial? ¿Qué pasa si el día de mañana él está constituido en una IRL porque es la única persona que está en el emprendimiento, pero el día de mañana quiere incorporar a alguien más? Va a tener que transformarse. Por lo tanto, yo creo que va a depender de la naturaleza del emprendimiento y las proyecciones que también el emprendedor tenga respecto del futuro de la empresa, porque yo creo que cada emprendedor tiene un sueño que es obviamente que el emprendimiento sea lo más exitoso posible, y por eso también hay que tener esa visión hacia el futuro y pensar que el día de mañana va a ser un unicornio, como dicen por ahí, y que va a levantar mucho dinero y que va a ser exitoso. Creo que estás muteada, Rocío. Ahí, Muchas gracias. ahí sí. Suele pasar. Ya, otra pregunta que nos hacen es, en la capacidad de traer y retener talento, mencionaron el stock options ¿Mm? y vesting. ¿En qué se diferencian? A ver, sabes que finalmente el vesting, que es un contrato, en definitiva es un acuerdo entre, en este caso, la empresa y los trabajadores, se pueden establecer, lo que comúnmente se hace, por ejemplo, es establecer ciertas escalas. Por ejemplo, el trabajador, no sé, lleva cierto tiempo en la empresa, por lo tanto, cumpliendo el hito, por ejemplo, de antigüedad, puede acceder a un escalafón que, no sé, le permita, por ejemplo, acceder o obtener una opción de compra de un 0,5% de las acciones. Podría, por ejemplo, el vesting también evaluar el desempeño de ese trabajador y decir, mira, el desempeño, que obviamente tiene que estar justificado, no sé, con una evaluación de desempeño,
sumado a un proceso de antigüedad mayor que el del primer escalafón, le va a permitir el día de mañana tener una opción de compra mayor, digamos, en el tiempo, y de esa manera también va motivando al trabajador para que se pueda mantener más tiempo en la empresa, con el fin de poder desarrollarse, proyectarse y obviamente adquirir un porcentaje mayor. Por lo tanto, la diferencia, la verdad es que es la misma figura, o sea, es como una relación de género-especie, o sea, dentro del vesting se establece un stock option que permite, digamos, poder entrar a la empresa a un colaborador. Perfecto. ¿No estoy muteada ahora? No. No. Eh, en virtud del tiempo, vamos a finalizar con las preguntas. Estamos justo en la hora. Pero bueno, siempre pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Muchas Sí, gracias por tu exposición y esperamos que haya sido de gran utilidad de todos quienes te escucharon el día de hoy. pues, Rocío, muchas gracias a ti también, a la organización, ahí tras bambalinas, a Nadia, a Nicole y a Paulina Pozo en su momento, que era la ex coordinadora de la dirección, por desarrollar esta actividad, que fue la primera, digamos, en colaboración entre la Escuela de Derecho de la PUCB y nuestra unidad. Así que gracias a ustedes también por organizar este ciclo con nosotros. Y bueno, ahí estaba mi contacto también, mi correo electrónico, parece que dejé de compartir, pero si hay alguna duda, inquietud, la pueden también canalizar a través de ese medio. Y bueno, para las personas que se perdieron este ciclo, les comento que van a estar a disposición en la plataforma YouTube, y me parece que también van a estar dentro de la página de la PUCB, la capítulo, digamos, de la DIN, así que los invitamos a todos también con posterioridad a poder revisar estas 4 charlas que fueron parte del ciclo Dinamo. Así que los dejamos invitadísimos a visitar nuestro sitio web y que se sigan informando también a través de nuestras redes sociales para que estén al tanto de todas las actividades que realizamos en pos del ecosistema de innovación y emprendimiento. Así que muchas gracias, Rocío, a ti también.